de Silvina Luna, se empiezan a dar algunos disparadores y en este caso vamos a hablar particularmente del duelo. ¿Te parece? Sí, y para eso justamente está en comunicación nuestra psicóloga habitual, como bien decías, Sol Rivera. ¿Qué tal, Sol? ¿Nos escuchás? Acá Javi y Lorena. ¿Cómo va? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí va. Sí, justamente me parece que va por ahí a lo que te preguntaba Lore. ¿Cómo se afronta en principio el duelo cuando fallece un ser querido? En este caso, el disparador es la cuestión de con Silvina Luna, pero más allá de eso, por supuesto. Miren, primero es interesante el poder entender qué es el duelo, ¿no? El duelo, que viene de dolor, ¿no? Sentimos dolor por la pérdida de una persona, es ese tiempo que transcurre en el cual mi cerebro intenta entender y acepta, ¿no? Como consecuencia de que esa persona que estaba ya no está más, ¿no? Al principio, por eso al principio, la etapa del duelo principal en un comienzo suele ser el shock, ¿no? Porque mi cerebro no entiende que antes había una cotidianidad con esa persona, habían vivencias, experiencias que hoy ya no están de esa manera, ¿no? Ya sea que esa persona haya fallecido, ¿no? O ya sea que esa situación implicó una pérdida, ¿no? Por ejemplo, el duelo por una pareja, cuando nos separamos, ¿no? Claro. Y me parece que cuando iniciamos un duelo, algo importante para decirles a los que están del otro lado, ¿no? Y empezar desde el autoconocimiento, es poder ver que hay cosas que son normales que nos ocurran, ¿no? Por ejemplo, que tenemos menor energía para hacer las cosas. Por ejemplo, que mi cerebro una y otra vez trae recuerdos, vivencias, experiencias, sentimos nostalgia, ¿no? Y aparece la sensación de querer descansar más, de mayor cansancio, ¿no? Porque toda esa energía está dispuesta ahí, ¿no? Hay mucha energía de mi organismo, de mi emoción, que está destinada a tramitar el duelo, ¿no? Entonces, el respetarnos ese proceso es fundamental. Sol, a propósito de esta cuestión que tiene que ver con esa primera etapa, ¿cuánto es normal que dure esa primera etapa de reconocimiento, de entender que efectivamente alguien ya no está con nosotros? Vos sabés que esa pregunta es muy común que nos los hagan a nosotros los psicólogos, y en verdad no hay un tiempo, porque depende mucho de la circunstancia particular de esa pérdida. Bien. Digo, no es lo mismo una pérdida repentina que una pérdida que tiene que ver con un proceso, una pérdida traumática, choqueante, que viene con algún componente, ¿no? Muy disruptivo. No es lo mismo que yo venga elaborando cómo yo me enfrento a las pérdidas, ¿no? También va a ser a cómo yo lo transite. Por eso las etapas tampoco tienen por qué ocurrir de manera ordenada, ¿no? Nosotros solemos decir que primero viene una instancia de shock, luego de profunda tristeza, muchas veces mezclada con enojo, y luego el proceso de aceptación. Pero muchas veces esas etapas están intercaladas de acuerdo a cómo vamos elaborando qué significó perder eso que perdimos, ¿no? Y eso es individual, es muy personal. Claro. ¿Y es un proceso que sí o sí va a estar de alguna manera? ¿O hay gente que puede decir, bueno, yo me lo salteo para bien o para mal, digamos, o porque no me importa o porque acepto esa pérdida de una sin ningún proceso, o de alguna forma aparece el duelo como este proceso? Fundamental tu pregunta, porque muchas veces intentamos, ¿no? Tapar ese proceso, queremos seguir para adelante, y en ese seguir para adelante no nos permitimos transitar las emociones que implican atravesar el duelo, y por el contrario, ¿no? El querer anularlo como proceso necesario, lo único que hace es que lo perpetuemos, ¿no? O sea, las estadísticas es que la gran mayoría de lo que llamamos nosotros en psicología duelos patológicos, que son cuando quedamos muy estancados y lo vemos a posteriori, mucho después de la pérdida, ¿no? Claro. Estancados en una pérdida, ¿no? Y que nuestra calidad de vida se ve afectado, es porque no realizamos ese duelo, no pudimos conectar con esas emociones necesarias, no nos cuidamos, no pedimos ayuda en ese momento particular. Bien. Entonces es importante que seamos conscientes que necesitamos atravesarlo a nuestra manera, pidiendo ayuda. Esto no quiere decir que nos queremos tirados en la cama sin hacer nada, digo, no tiene que ver con eso, pero sí el permitirnos conectar con las emociones que la pérdida nos va generando. Me hablabas de pedir ayuda. ¿Cuáles son esas, como diríamos en estos tiempos, red flags que dan cuenta de que efectivamente necesitamos ayuda? Indicadores, mira. Un indicador es cuando afecta en gran manera mi calidad de vida constante, y esto se sostiene a lo largo del tiempo.
¿sí? Y esto no solo es porque se sostiene a lo largo del tiempo, sino por el nivel de rigidez, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? En general, los procesos de duelo se caracterizan con cierta flexibilidad, ¿no? Salimos si bien no tenemos muchas ganas, terminamos saliendo con algún amigo y me pude distraer. Vuelvo a mi casa y me vuelvo a conectar, ¿no? Con el duelo, pero puedo entrar y salir continuando con una vida cotidiana normal, la que suelo tener en los distintos dominios de mi vida. Cuando eso no ocurre y se sostiene en el tiempo, sí es importante pedir ayuda. ¿Y en qué? ¿No? Vos decías que hay diferentes formas de duelo, en el sentido de, bueno, duelo por la pérdida de un ser querido o duelo por la pérdida de otra cosa que no sea una persona. ¿En qué se diferencian estos dos tipos de duelo diferentes, si es que se diferencian, o en qué se parecen? No sé, ¿cómo lo ves? Es interesante porque es mucho más semejante de lo que pensamos. Quizás hay algo que lo diferencia, por ejemplo, la pérdida de un trabajo o el cambio repentino de un trabajo, una migración, un fallecimiento, la separación de una pareja, digo, son todas pérdidas. Claro. El duelo tiene que ver con algo perdido, ¿no? Y con la tristeza que eso genera. Ahora, en nuestro cerebro esa pérdida se tiene que elaborar de la misma manera. La diferencia muchas veces con el fallecimiento es que no hay una oportunidad de volver. Que en otras situaciones, sea real o no la oportunidad de volver, sí la puede crear nuestro cerebro mucho más fácilmente. El volver a un trabajo, el volver con una pareja, lo que fuera. Y eso a veces obtura el duelo, ¿no? Cuando necesito transitarlo. Claro. El contrario, ¿no? Del poder entregarme. Pero el proceso del duelo es el mismo en cuanto a la conexión con la pérdida, ¿no? Bien. Te hago una última, y para meternos en esta cosa de, viste, el saber popular, esta cosa que se suele decir. Los duelos vinculados a las parejas, las separaciones. ¿Viste? Dicen, es un mes por cada año de relación que tuviste. Y así funciona. Desde el saber popular se dice eso. ¿Qué hay de cierto en eso? Así nos vamos levantando un poco la risa. Imagínate con las relaciones largas, ¿no? Claro, estás eternamente duelando, no terminás nunca. No, ese es un mito popular. Sí, pero es hermoso. Es hermoso, ¿no? Para los que tuvimos alguna pareja muy extensa que decimos, uy, nos queda un montón. Claro. Pero sí lo que creo ahí es que el primer año es fundamental, porque son todos los primeros. El primer cumpleaños, las primeras fiestas, las primeras vacaciones. Bueno, ahí son momentos muy importantes, ¿no? De elaboración y de cuidarnos. Gracias, Sol. Un placer como siempre. Te mandamos un gran beso. Buen fin de semana. Gracias a ustedes. Gracias, un beso. Bueno, nos vamos de viaje.